¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a su clase número 4 de la materia de hermenéutica, el curso 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. En esta hora su servidor, el hermano Salomón Hernández. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con usted, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Muy contento porque el día de hoy, esta semana, se han estado incorporando hermanos en la fe de diversos países. Inclusive hemos estado acordando ya la oportunidad de abrir nuestra primer sede o extensión de la Escuela Bíblica Dispuestos y Apasionados, la primera de ellas allá en Guatemala. Así que este ministerio sigue creciendo y es, hermanos, en una muy buena parte por las oraciones y el apoyo de cada uno de ustedes como alumnos. En esta ocasión quiero invitarle a que se goce juntamente con su servidor y el equipo de maestros, que siga adelante, que siga formalizando y concluyendo sus estudios, y lo felicito porque usted ya va en la clase número 4 de este curso de hermenéutica. En esta ocasión seguiremos hablando acerca de estas 6 reglas. Hemos visto hasta el día de hoy una introducción. En este caso hablamos de qué es la hermenéutica, qué es la ciencia, el arte de la interpretación bíblica, que tiene métodos, reglas, principios, sistemas para interpretar los diferentes géneros literarios que existen en la Biblia, que son, según le presentamos a usted en su manual, más de 30 y tantos géneros literarios que encontramos en la palabra del Señor. Hablamos de que hay al menos 2 clasificaciones acerca de la hermenéutica. La hermenéutica general, que trata de todo aquello en la Biblia que se traduce o que se interpreta, de manera literal. Y por otro lado, la hermenéutica especial, que trata todos los géneros literarios que son simbólicos o figurativos en la palabra del Señor. Hablamos también acerca de una realidad que el cristiano contemporáneo de manera global vive. Muchos de ellos, quizá no en general, pero muchos cristianos viven con una situación en la que desconocen a profundidad la palabra del Señor, y explicábamos que tras 2000 años de actualización, de traducciones, de interpretaciones de la palabra de Dios, se ha perdido e inclusive se ha modificado, mi hermano, una esencia muy grande de lo que la palabra de Dios dice en el idioma original, y al español y a otros lenguajes cambia una de esas enseñanzas, o muchas de esas enseñanzas, al ser traducidas a nuestro idioma, y muchos cristianos desconocemos esta situación. Hablamos también de la regla número 1. No sé si usted la recuerda, usted la vio precisamente en el video número 3, el video anterior. Hablamos acerca de la actitud correcta del intérprete y mencionábamos que aquel que interpreta la palabra del Señor debe tener una actitud de modestia, de humildad, de honra. Debe tener una actitud sabiendo que nosotros somos pequeños y la Biblia es superior a cada uno de nosotros, porque es la palabra del Dios Todopoderoso. Hablamos también que es incorrecto que yo, que usted, que todos sostengamos, afirmemos que nuestra postura, nuestra doctrina es exclusivamente la verdad absoluta y la única correcta, y menospreciar otras denominaciones o posturas teológicas. Nos hablábamos que hay solamente una interpretación válida para cada texto bíblico, pero hay muchas maneras de aplicar esa interpretación. Entonces cambian muchos criterios de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro estatus social, etc. Pero debe cumplirse algo: el principio bíblico. Es decir, no debemos andar por ahí tratando de que todos su manera de ser como cristianos sea igual o se parezca a mí. No. Somos diversos, somos diferentes, pero debemos cumplir el principio bíblico instituido en cada pasaje de la palabra de Dios, y eso nos va a traer unidad. En esta ocasión vamos a entrar a la regla número 2. Analizar el contexto inmediato y remoto del texto.
Si usted me acompaña a su manual, nos vamos a dirigir a la página número 6. Regla número 2, analizar el contexto inmediato y remoto del texto. ¿Qué es el contexto para empezar? Bueno, el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación. Y sin estas circunstancias no se puede comprender correctamente la situación. Hay dos tipos de contexto que se pueden manejar en el estudio bíblico: el inmediato y el remoto. El contexto inmediato es todo aquello que rodea la situación de manera muy directa. Por ejemplo, ¿quién dijo esas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿O quién es el que se acaba de caer? ¿O quién es el que se acaba de levantar? ¿Es hijo de tal persona? ¿Tiene tantos años? ¿Cuál era el clima en ese momento? ¿Cuál era la moneda oficial del país en ese momento? Etcétera, etcétera. Todos los involucrados y todas las circunstancias que acapara una situación, todas aquellas que son directas, ese es el contexto inmediato. Pero el contexto remoto es todo aquello que es antes o después de esa situación, pero a largo plazo. Por ejemplo, dábamos el ejemplo de el pequeño pastor David en el momento en el que se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Un ejemplo de las circunstancias o el contexto inmediato es, bueno, ¿quiénes eran los involucrados? Pues era David, obviamente, era Goliat, era el rey Saúl, eran los filisteos, era el pueblo de Dios, era la región donde se encontraban. ¿Cuál era el contexto? Bueno, era una situación de guerra, era una situación de caos. El rey en ese entonces del pueblo de Dios era Saúl. David aún no era rey, David era todavía un pastor. Él era pequeño, él fue a un río, él tomó una onda con algunas piedrecillas y se enfrentó a Goliat, etcétera, etcétera. Todo esto es el contexto inmediato. El contexto remoto son aquellas circunstancias que van más allá de la escena que la Biblia nos describe. Por ejemplo, sabemos nosotros al estudiar la historia de David que hacía tiempo atrás él había sido ungido por el profeta. Y la palabra de Dios dice que desde el instante en el que el profeta lo ungió, en ese instante el Espíritu de Dios vino y habitó sobre David y permaneció en él. Por lo tanto, nuestro contexto de manera remota nos recuerda que él se encontraba venciendo a Goliat, pero porque previamente él había sido ungido y que la unción de parte de Dios se había mantenido en él y por eso él tuvo valor y pudo vencer a Goliat de esa manera. Se fija cómo diferentes elementos de un contexto y de otro pueden traernos buenas enseñanzas. Por ejemplo, en el contexto remoto, esta idea es importante. Bueno, si estudiamos los años de vida antes de David, nos habla de que él hacía tiempo atrás había sido ungido por el profeta. Aquí podemos sacar esta aplicación de que la unción, sin importar si fue ayer o fue hace mucho tiempo atrás, la unción de Dios es válida y la unción sigue bendiciendo a aquel que ha sido ungido, ¿verdad? Pero también si nos vamos al contexto inmediato, a la escena que tenemos de manera clara en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay otras enseñanzas que se pueden rescatar. Por ejemplo, David fue precavido. Cuando él fue, tomó su bolsita donde él guardó las piedrecillas, no tomó solamente una, aunque él pudo quizás saber que con una le iba a ser suficiente, pero él tomó más de una a manera de prevención, de precaución. Pero cuando se enfrentó, a pesar de que solo usó una, tuvo a la mano otras más por si se le llegaran a haber ofrecido. Entonces, esto nos enseña a ser prevenidos, ser precavidos, y nos damos cuenta de que entonces interpretar un texto utilizando su contexto, alguien dice por ahí la frase, no tomes un texto fuera de contexto para crear un pretexto, ¿verdad? Esto es, cuando nosotros tomamos el texto
lo contextualizamos, analizamos qué pasa antes, qué pasa después y qué pasa mucho antes y qué pasa mucho después, nos damos cuenta de que hay grandes enseñanzas y de manera más fácil vamos a saber por dónde se va encaminando la interpretación de ese pasaje. Nos daremos cuenta si debe ser interpretado de manera literal o figurada o simbólica. Nos daremos cuenta también de muchas aplicaciones muy interesantes que cada escena de la palabra de Dios tiene, ¿verdad? Como en esta ocasión la escena de David y Goliat. Aunque en alguna ocasión, no recuerdo si fue la sesión número 1 o número 2, se le explicó ya que esta escena, la interpretación directa y la interpretación o significado directo o principal es David venciendo a Goliat, significa Cristo venciendo a Satanás, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco de eso. David es un tipo simbolizando a Cristo, así como había otros tipos que simbolizaban a Cristo, como por ejemplo Moisés, que rescató al pueblo, y Cristo años después vino a rescatar al pueblo de esclavitud, como por ejemplo en este caso David, un rey que vino de un linaje de una cercanía familiar a Dios, pero una familia pobre, humilde. Y también nuestro Señor Jesús vino de una familia pobre, humilde, inclusive de un pueblo pobre y humilde, pero que era un pueblo y una familia que tenían una cercanía con Dios, y se convirtió en un rey poderoso, así como el rey David se convirtió en un rey poderoso. Entonces hablábamos acerca de esta interpretación, pero estudiar el contexto nos da muchas aplicaciones distintas de todo lo que en este caso el rey David hizo. Por ejemplo, el contexto inmediato nos habla también, si usted lee la historia, de que antes de que David se enfrente a Goliat, tiene una conversación con Saúl. Saúl le ofrece y le pone su armadura, pero a David no le quedó a la medida y David se la quita y decide ir a pelear con las herramientas y la armadura que él acostumbraba. Esto nos enseña que usted y yo, aunque sea, como a veces decimos, cobertura, aunque sea estilo, aunque sea modos o herramientas de un rey, de alguien sobresaliente, Dios a nosotros nos ha dotado con originalidad, a nosotros nos capacita, nos da nuestras herramientas, nuestro estilo, nuestras capacidades, y con eso Él quiere usarnos para seguir adelante venciendo una victoria tras otra. Entonces hay diversas aplicaciones, mi hermano, que usted y yo podemos observar analizando detalladamente el contexto. Repetimos, contexto inmediato y contexto remoto. El contexto inmediato es todo lo que rodea directamente la escena, y el contexto remoto es todo lo que lo rodea a largo plazo antes y después. Hay situaciones, mi hermano, en la palabra de Dios que ameritan que nosotros valoremos esta regla del contexto y la pongamos en práctica. Usted lo lee esto en su página número 6 y 7 de su manual. Hay algunas situaciones, por ejemplo, las profecías, la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, tiempos proféticos. Usted y yo no podemos ir a leer Daniel, Jeremías, Apocalipsis, cualquier libro profético y quererlo interpretar a nuestra manera. No es así. Debemos de entender un contexto. Por ejemplo, ¿por qué el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, escrito por el profeta Daniel y por el apóstol Juan, por qué se relacionan tanto y al parecer hablan de sucesos proféticos que son relacionados o que son los mismos? Pero Daniel, muchos cientos de años antes que Juan, los habla, y cómo concuerdan. Bueno, esto se logra estudiando el contexto de ambos libros, de Daniel y de Apocalipsis, y entablando relación entre ellos. Por eso es importante el contexto. Otra manera de demostrar que estudiar el contexto es muy importante son las llamadas referencias. Referencias a frases, a personas, a ciudades o a situaciones del pasado, inclusive a refranes regionales. Por ejemplo,
Mateo 4:4 hace referencia a una frase que se encontró escrita en Deuteronomio 8:3. Usted lo tiene en su manual. Hay varias referencias de este tipo. Por ejemplo, cuando se utilizan frases en la Biblia como escrito está. Bueno, ¿dónde está escrito? ¿Cuándo fue escrito? Esa es una referencia. Y un ejemplo de ellos es cuando nuestro Señor Jesucristo, ante la tentación de Satanás en el desierto, utiliza algunas referencias. Escrito está, ¿verdad? Y menciona una frase que estuvo escrita en el Pentateuco por Moisés, allá en Deuteronomio, alrededor de 1500 años atrás. Por ejemplo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuándo estuvo escrito eso? Bueno, fue escrito en Deuteronomio, ¿verdad? 1500 años atrás, por Moisés al pueblo de Dios. Otras referencias como por ejemplo, habréis oído, o también algunas otras expresiones como ustedes saben que se dice. Este tipo de expresiones que utilizaron los apóstoles, Jesús, y que nos llevan a pensar, bueno, ¿dónde? ¿Dónde se dijo eso? ¿Dónde encontramos eso? Precisamente esto es utilizar regla del contexto, ir a buscar esto que yo leo aquí, cómo se relaciona con otras partes de la Biblia. Recuerde usted que hay diferentes pasajes en la Biblia que se relacionan y la Biblia es una conexión perfecta de ideas, de principios, de verdades, y que no podemos tomar un texto y extraerlo y dejar fuera toda la demás Biblia y quererlo interpretar a nuestra manera. Hay inclusive algunos libros que no son aceptados como libros sagrados por el canon y que la misma Biblia los menciona. Por ejemplo, hay un libro que es llamado el libro del pacto, que es mencionado en Éxodo 24:7, que leyó Moisés una vez al pueblo, y este libro no es mencionado como uno de los libros bíblicos, ¿verdad? Pero la Biblia lo menciona. Hay otro libro llamado el libro de las batallas de Jehová. Este libro es mencionado igual por Moisés en Números 21:14, cuando Moisés cuenta un relato a Israel de algunas guerras que han acontecido. Este es un libro político, militar del pueblo de Israel en aquel entonces. Hay otro libro que se llama el libro de Jacer, que lo menciona Josué 10:13. Este libro narra algunas de las victorias del pueblo bajo el liderazgo de Josué. Es un libro de crónicas, de narrativas, de historias reales militares, de victorias por mano de Josué, ¿verdad? Otros ejemplos, pues usted los va a ver en internet, en diversos links y libros que usted va a poder seguir investigando, y nos daremos cuenta de que hay diversos libros y situaciones que la Biblia mencionan, pero que no fueron tomados o aprobados como libros sagrados. Y quiero explicarle a grandes rasgos cómo es esto que le menciono del canon, de los libros canónicos, los libros apócrifos. Bueno, hay dos diferentes libros para cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros como cristianos evangélicos creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es completa, es absoluta, no le falta y no le sobra. La palabra de Dios está perfectamente bien completa. ¿Cómo fue esta situación? Un comité, entre ellos el Sanedrín, que era un comité principalmente judío, un comité religioso excelente, con los mejores maestros en ese entonces en la religión judía, en la religión cristocéntrica, y otro grupo también selecto de hombres y mujeres que escribían, leían y enseñaban la palabra de Dios, las escrituras, la ley de Dios, se reunieron formando el llamado canon. Era un comité de revisión a grandes rasgos, era un comité de aprobación en el que se pudo llevar a cabo la revisión exhaustiva de cada escrito
fuera libro, fuera frase o fuera un pergamino, un papel o un pequeño párrafo, de toda persona que llegara y dijera: yo tengo esta hoja, yo tengo este escrito, yo tengo esto, y es de parte de Dios y debe ser agregada en la colección de libros. Eso significa Biblia, biblos, colección de libros. Ellos tomaban aquellos textos y poco a poco fueron aprobando y desaprobando lo que ellos comprendieron de parte de Dios que era sagrado. Había al menos 2 reglas que ellos utilizaban, según la historia, para aprobar los libros que finalmente vinieron a completar nuestra Biblia y para desaprobar los libros llamados apócrifos. Los libros apócrifos son los libros que no fueron aprobados como libros sagrados. ¿Cuáles eran estas 2 reglas entre algunas otras? Número 1. Cada texto que se presentara y se leía en voz alta frente a todo el comité, a todo el canon, debía de sostener y afirmar todo lo que ya había sido aprobado previamente. En otras palabras, no podía yo leer algo que yo dijera que venía de Dios y que contradijera en lo mínimo a otros escritos que ya habían sido previamente aprobados como parte de la Biblia. Es decir, si se leía algo, un párrafo, un libro o algo, y venía algo dudoso que no era de acuerdo a todo lo demás, entonces se tomaba como que no era de parte de Dios. Obviamente, ¿verdad? Dios, dice la palabra, no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta, mucho menos para que se contradiga. La segunda regla, de las más conocidas de la historia del canon, es que cuando ellos tomaban esa porción de texto que alguien les presentaba y les afirmaba que venía de parte de Dios, tenían como regla que en el instante en el que se abriera y se empezara a leer en voz alta, el Espíritu Santo debía descender sobre todos los que estaban en esa reunión de principio a fin de la lectura. Y de esta manera ellos iban a comprender que esa palabra venía de parte de Dios y era una palabra confirmada por el Espíritu de Dios. Esto es a grandes rasgos, mi hermano, lo que fue el canon, y cómo es que se decidió qué libros forman nuestra Biblia y qué libros son apócrifos. Ahora, ¿de qué sirven los libros apócrifos? De hecho, sirven para estudio teológico, no con fines de doctrina. Definitivamente no vamos a estudiar libros apócrifos como las Crónicas de Bernabé, como Judith, ¿verdad? Que son libros que no fueron aceptados en nuestra Biblia. Para hacer doctrina no se pueden estudiar, pero siendo libros con una validez histórica, esos libros apócrifos, si se estudian con el contexto, se pueden rescatar datos importantes que han aportado mucho a la teología. Por ejemplo, nombres de lugares geográficos que cuenta la Biblia y otros nombres que la Biblia no cuenta, pero que sí fueron reales históricamente. Algunos otros datos como números, nombres, años, reyes, monedas, etcétera, etcétera, que concordando historia y ciencia y datos y estadísticas con la Biblia pueden ser de mucho complemento. Por lo tanto, los libros apócrifos en su contexto histórico se pueden estudiar, pero en su contexto doctrinal no deben ser estudiados. Otra situación, otro argumento que nos demuestra, mi hermano, el por qué nosotros debemos de acudir al contexto es precisamente la situación de los relatos o pasajes paralelos que hay en la palabra de Dios. Por ejemplo, le comentaba, Daniel y Apocalipsis son pasajes paralelos. En este caso, este paralelismo lo vemos también en los evangelios. 4 evangelios, ¿puede decirlos usted? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios son paralelos entre ellos, es decir, nos hablan precisamente de Cristo, nos hablan acerca del evangelio de Cristo. En esta ocasión, usted y yo vamos a señalar que 3 de estos
evangelios son llamados evangelios sinópticos, es decir, son evangelios directamente paralelos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres hablan de manera muy parecida acerca de Cristo, pero Juan no es un evangelio sinóptico. Aunque es un evangelio, no se contempla como los otros tres, que son muy directos. Juan, por otro lado, habla de otra manera acerca de Jesús. Por ejemplo, vemos aquí algunas parábolas que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan no las menciona. Vemos algunos relatos y palabras de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas mencionan, pero Juan no lo presenta. ¿Cuál sería la diferencia entre los tres evangelios sinópticos y el evangelio de Juan? Bueno, los tres sinópticos presentan a Cristo en acción, pero Juan presenta a Cristo en meditación y comunión. Es decir, los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, ellos miraron a Cristo y hablaron de lo que Él hizo, de lo que Él habló. Pero Juan, como usted lo sabe, siendo el apóstol amado, ¿verdad? El discípulo amado, él presenta a Cristo como la meditación y la comunión que él tuvo con el Padre. Es decir, los otros tres son muy prácticos, pero Juan, viviendo, siendo el discípulo amado, situaciones muy íntimas con Jesús, situaciones muy privadas donde él escuchó oraciones, pláticas de Jesús que los demás no escucharon, nos damos cuenta de que por esta razón, Juan presenta a Jesús de una manera muy meditada, muy reflexiva, y presenta más que nada un estudio de la comunión que Jesús tuvo con el Padre. Por cierto, si usted quiere estudiar al respecto, oriéntese con base en esto. Si quiere estudiar la relación que tuvo Jesús con el Padre, puede estudiar ampliamente Juan. Si quiere estudiar las parábolas, las frases, los dichos, el camino, la personalidad de Jesús en acción en su ministerio práctico, puede estudiar Mateo, Marcos y Lucas. ¿De qué manera mi hermano presenta cada uno de estos evangelios a Jesús? Muy bien, esto es interesante. Mire, el evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. El evangelio de Mateo, ojo, Mateo, su evangelio se lo escribió a los judíos y presenta a Jesús como el Mesías, como el ungido que tanto esperaban los judíos precisamente. A este evangelio se le llama el evangelio del cumplimiento. Mateo le escribe a los judíos, presenta al Mesías y se le llama el evangelio del cumplimiento. Por eso es muy diferente la manera y la idea teológica que escribe Mateo a la que escribe Marcos, a la que escribe Lucas y a la que escribe Juan, ¿verdad? Marcos, por otro lado, al ser Marcos no un judío, Marcos se dirige precisamente a los gentiles, es decir, a todos los que no eran judíos. En especial, se cree que Marcos era romano y en especial el evangelio de Marcos va dirigido a los romanos, pero también a griegos y a todos aquellos que no eran judíos. ¿Cómo presenta a Jesús Marcos? Marcos lo presenta como el Hijo de Dios. Recuerda aquella ocasión tan interesante cuando nuestro Señor estaba en la cruz y estando ahí en la cruz el soldado romano dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Precisamente así lo presenta Marcos. Marcos, siendo gentil, le habla a los gentiles y les escribe el evangelio de Marcos a los gentiles y lo presenta como el Hijo de Dios. A este libro se le llama el evangelio de los acontecimientos. Marcos relata mucho acontecimiento, mucho suceso en la vida de Cristo. Por otro lado, Lucas, se tienen dos posturas principales de a quién dirige su evangelio, pero lo que sí se sabe es que Lucas, al ser médico, al ser doctor y al estudiar su gramática, es una gramática más elevada y una estructura de pensamiento más elevada que los otros evangelios, y se sabe entonces que va dirigido
a los cristianos de un estatus social alto. Se cree que va dirigido especialmente para Teófilo, que era un cristiano muy distinguido socialmente, pero también se cree que iba a las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, iglesias como Corinto, ¿verdad? Iglesias como Efesios, Roma, distintas iglesias que ya habían sido fundadas por el apóstol Pablo y que Lucas empieza a escribir dirigiéndose a ellas. Obviamente, algunas de estas ciudades pues tenían iglesias de un estatus social bastante alto. Pero lo que sí sabemos es que Lucas se dirige precisamente a la sociedad de clase alta y les habla de que Cristo, de que Jesús es aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les habla de que todo podrán tener ellos a la mano, pero ellos han sido buscados y quieren ser salvados por Cristo. Este es el Evangelio universal. Se le llama el Evangelio universal y presenta a Cristo precisamente como Salvador. Estos tres sinópticos cuentan relativamente las mismas parábolas, los mismos relatos, las mismas expresiones o frases de Jesús. Y como ya hablamos, por otro lado, tenemos a Juan, que habla de otra área de la vida íntima de Jesús. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Hablando del contexto, mi hermano, que no podemos tomar un pasaje de estos 4 evangelios y sacarlo y ignorar a los demás. No. Al contrario, nosotros debemos contextualizar. ¿Cuándo dijo esto Jesús? Muy bien. ¿De qué manera lo explica Mateo? ¿De qué manera lo explica Marcos? ¿De qué manera lo explica Lucas? ¿De qué manera lo explica Juan? ¿Verdad? Y ver el contexto, qué estaba pasando, quién lo habló, cómo lo percibió Mateo. A lo mejor Mateo estaba lejos de Jesús atendiendo a los niños mientras Jesús estaba dando una enseñanza, pero a lo mejor Marcos estaba ahí a un lado de Jesús escuchando todo. A lo mejor Juan andaba atendiendo un mandado, orando por alguien, ministrando a alguien de parte de Jesús, y a Juan le platicaron el suceso y lo que le platicaron escribió. A lo mejor Mateo puso atención un poco, pero atendiendo a la viuda o a los niños, también escribió lo que alcanzó a percibir de esa escena. Quizá Lucas, Juan o los discípulos, otros estaban muy cerca y escribieron a la perfección más detalles. Por eso es que la misma parábola tiene diferentes no versiones, pero diferentes perspectivas. Es decir, cada uno plasmó lo que el Espíritu Santo le inspiró, pero según lo que ellos habrían logrado atestiguar, ¿verdad?, en aquella situación. Entonces, con esto, mi hermano, nos damos cuenta de cómo el contexto es importantísimo. No lo podemos ignorar, no lo podemos dejar a un lado. Al contrario, debemos de recordar que el contexto es importante. El contexto histórico-cultural, ¿verdad?, nos lleva a estudiar el día, la hora, la fecha, las leyes religiosas, las leyes políticas, la clase social de los que fueron involucrados en esa escena, las tradiciones, los refranes de la región, si era una nación libre o esclava, etcétera, etcétera. Todo esto es contexto. Así terminamos, mi hermano, su clase número 4 de hermenéutica, 6 reglas para la interpretación bíblica. Como usted ya sabe, estas reglas son muy básicas. La hermenéutica es muy vasta, muy extensa, pero hemos visto hasta hoy 2 reglas. Número 1, tener una actitud correcta. Ya la explicamos en la clase anterior. Número 2, el contexto. Nunca vamos a sacar un texto fuera de contexto para formar un pretexto. Al contrario, vamos a valorar, y hoy aprendimos un poco cómo aplicar el contexto inmediato y el contexto remoto para rescatar tesoros de la palabra del Señor e interpretarla de la manera correcta. Mi deseo es que el Señor le siga bendiciendo. En esta ocasión, mi hermano, usted no se lleva una tarea, pero quiero pedirle que siga esforzándose, siga estudiando y estando atento a sus tareas y a todo lo que usted tenga que
entregar de esta materia, y si sigue otras materias cursando con nosotros, póngase también al corriente con cada una de ellas y sus respectivos maestros. Lo invito en esta ocasión que recomiende nuestros cursos, que usted añada a nuestra escuela más hermanos y hermanas que puedan salir bendecidos. Su servidor Salomón Hernández me despido, lo bendigo de todo corazón en el nombre de Cristo, hermano, y estamos para servirle. Saludos.